Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Beazley, aseguradora especializada líder en ciberriesgos, patrocina este espacio. Un espacio en el que vamos a hablar de ciberseguridad. Hoy vamos a poner el foco en este 2024 para ver cuáles son las tendencias más importantes y vamos a ver cómo se ha saldado el primer trimestre de este ejercicio. Hablamos de ciberseguridad, hablamos de regulación y hablamos también cómo la inteligencia artificial es utilizada por los buenos y también por los malos. Me acompaña Joel Duquene. Joel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana. Que es analista de riesgos cibernéticos de Beazley. Beazley recientemente ha publicado el Cyber Snapshot. Cuéntanos qué es este Cyber Snapshot, Joel. Vale, bueno, gracias por la invitación, Susana. El Snapshot es un reporte trimestral que nosotros hacemos. Beazley es una empresa que ayuda a los asegurados en términos de ciberseguridad a gestionar incidentes en todo el mundo. En pequeñas empresas, grandes empresas, en España, en Francia, en Estados Unidos, en todos lados. Eso nos da a nosotros una visión de 360 grados de lo que está ocurriendo en ciberseguridad. Y de forma trimestral creamos este pequeño reporte en el cual mostramos cuáles son estas tendencias que estamos observando. Claro, ¿y qué está ocurriendo? Bueno, hay un punto que a mí me gustaría resaltar, que es una buena noticia que observamos, y las buenas noticias en ciberseguridad suelen ser escasas. Vemos una reducción de un ataque en particular en los cuales se utiliza suplantación de identidad para enviar instrucciones fraudulentas. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú eres una pequeña empresa, una constructora, llevas años trabajando con tu proveedor de cemento y un día te llega un email de ese proveedor diciendo, mira, necesitamos que me pagues esta factura rápidamente y que cambies estas coordenadas bancarias. Resulta que tú terminas pagando 200.000 euros, 300.000 euros a unas coordenadas bancarias, a una cuenta bancaria que no es, a una cuenta bancaria fraudulenta. Y ha sido porque se ha suplantado la identidad de ese proveedor. Exacto. El correo electrónico de ese proveedor ha sido comprometido y han utilizado ese correo electrónico que es legítimo, que fundamentalmente es legítimo, para hacer un fraude. Entonces, sí hemos visto una reducción de este tipo de ataque, también lo llaman fraude del SEO, suplantación de identidad. Esto en particular también se llama ingeniería social, que es utilizar estas tácticas, ¿no? ¿Por qué ha habido esta reducción? Yo pienso que las empresas están tomando conciencia de este problema. Esto es algo que ocurre mucho en las pequeñas empresas. Yo gestiono incidentes de forma semanal y aquí en España este incidente en particular, este caso, lo veo casi todas las semanas. Claro, porque ves un correo habitual de una persona con la que tú sueles trabajar habitualmente y no estás 100% en guardia, ¿no? Exacto. En defensa ante un posible ataque. No es como si es un correo novedoso, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Más allá de la sensibilización, porque como tú dices, no estás en guardia, es una persona con quien tú interactúas constantemente. Cada vez que yo lo que recomiendo, sobre todo a las pymes, cada cambio de coordenada bancaria tiene que ser controlado. Eso es clave. Si hay alguien tiene que autorizarlo y demás. Y cada vez que tú ves algo que no es común, un mail como este, que tal vez no sea común, llamar a la persona que te está enviando. Mira, tú me estás pidiendo a mí, o sea, esto fuiste tú que lo enviaste. Me estás pidiendo de cambiar estas coordenadas. Eso es un control de seguridad que ayuda mucho. Claro, y esto del fraude del SEO, yo pensaba que era algo que solo sucedía en grandes compañías con miles de empleados y a lo mejor numerosas filiales en distintos puntos del mundo, y según me dices, puede también ocurrirle, ¿no? Es una amenaza para pequeñas y medianas empresas. Sí, en efecto, ocurre mucho. Es que en las grandes empresas ocurre más de todo, ¿no? Pero cuando yo trato incidentes, sobre todo aquí en España, este tipo de ataque yo siempre lo estoy viendo en pymes, siempre. Entonces, ¿Qué más tipos de ataques son los habituales? ¿Qué estáis viendo en ese Cyber Snapshot de tendencias 2024? Bueno, después, o sea, ese es el único cambio fundamental que hemos visto. Los ataques siempre son los mismos. Podemos hablar, por ejemplo, de ransomware, que son los ataques más potentes y graves, que son ataques en los cuales se toma control de un sistema informático, el atacante toma control de ese sistema, lo desactiva,
Eso obviamente genera una problemática de continuidad de negocio y a cambio de restablecer los sistemas se pide un rescate. Dicen, mira, tú me tienes que pagar a mí $500,000 y yo te voy a restablecer de nuevo esos Por sistemas. ejemplo, en un gran hospital, ¿no? Puede suceder Eso, eso. eso, eso pasa malagradecidamente en grandes hospitales, en casinos, en todo tipo de empresas. Y son los ataques, vamos a decir, los más traumáticos para las víctimas, porque son realmente muy, muy complejos de llevar. A sabiendas que estos ataques no van a tener. Uno piensa que la ciberseguridad es un problema IT, pero en realidad no. Cuando yo estoy ayudando a nuestros asegurados gestionando incidentes, yo lo que estoy observando es que el impacto es reputacional, es legal, es continuidad de negocio. O sea, porque hoy en día, tú das el ejemplo del hospital. Un hospital sí tiene médicos y demás, pero detrás hay una cierta cantidad de sistemas informáticos para hacer diagnósticos, para qué sé yo. O sea, si tu sistema informático está tumbado, tu hospital está al 50% de eficiencia. Y eso tiene un impacto. Y un impacto también desde el punto de vista económico, por los datos que pierdes, por el trabajo que has dejado de realizar, por el coste del rescate si lo pagas y también porque ese tipo de amenazas el seguro no te lo cubre. Eso depende. Ah, vale, Entonces, depende. desde el punto de vista de la regulación, en Portugal recientemente ha habido un cambio de ley que hace que, en efecto, como tú dices, un seguro no puede reembolsar un rescate. ¿Por qué? Porque cuando tú estás reembolsando ese rescate, estás de alguna manera financiando la cibercriminalidad. Ujú. Entonces, ahora nosotros en Beazley, obviamente vamos a seguir cualquier regulación y nosotros estamos aquí para apoyar. Nosotros queremos crear relaciones de confianza con nuestros asegurados y queremos que nuestros asegurados sepan que en caso de este tipo de crisis nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Y se reembolsará lo que se pueda dentro del marco de la póliza. Ujú. La inteligencia artificial, ¿cómo está cambiando el trabajo de los malos? Porque entiendo que es una nueva tecnología disruptiva que hará a los malos más fuertes, ¿no? Con más capacidades. Sí. Yo diría que 80% de lo que los malos están haciendo es lo mismo. Ahora, estos temas de inteligencia artificial es una herramienta nueva en el arsenal. ¿Ok? Estaba escuchando un poco en la entrevista de antes, están hablando de Copilot, de esta herramienta que te permite codear, programar con mayor facilidad. Esto también le puede servir a un hacker. Es decir, un hacker que está haciendo su ataque puede utilizar herramientas de tipo ChatGPT. Hay una en el dark web que se llama HackGPT, que está diseñada para ayudarte y guiarte en este ataque. Entonces te puedes volver mucho más eficiente. ¿De qué otra manera se está utilizando la inteligencia artificial en el mundo del cibercrimen? Y esto a mí personalmente me parece bastante preocupante. Es todo lo que es suplantación de identidad. Esta conversación que nosotros estamos teniendo puede ser utilizada para clonar nuestra voz. Bueno, comentábamos antes con Paco Exacto. González que con 15 segundos solo de mi voz podrían clonarme mi voz. Y esto yo lo veo altamente peligroso. Exactamente. Hagamos el lazo con el ejemplo que estaba dando antes de la suplantación de identidad y del proveedor. Imagínate que tú recibes ese mail y por otro lado recibes un mensaje en WhatsApp, un audio de esa misma persona, diciéndote, mira, cambia la coordenada. Y Porque totalmente por convencida de casualidad cabeza. resulta que la voz de esa persona estaba en internet. Ya. ¿Entiendes? Entonces, estas herramientas son muy peligrosas para eso y tenemos que sensibilizar y aprender a navegar todo esto. Las herramientas son muy importantes, pero es muy importante también el foco del ataque. Y me comentabas que las infraestructuras están ahora en el punto de mira, infraestructuras críticas para un país, ¿no? Sí, hemos observado en los últimos meses un aumento de los ataques a infraestructuras críticas. ¿Qué son infraestructuras críticas? Imagínate, por ejemplo, una central nuclear o una planta de tratamiento de agua. Las infraestructuras industriales tienen una particularidad que es que suelen ser bastante vulnerables, fáciles de hackear una vez que se está dentro. Generalmente lo que se hace es que se protege el perímetro, pero si tú logras entrar a ese perímetro, son sistemas bastante antiguos y suelen ser muy vulnerables. Entonces, detrás de estos ataques de infraestructura crítica generalmente puede haber una motivación política, porque, por ejemplo, en el 2015 un grupo de hackers ruso que se llama Sandworm, que hizo un ataque en Ucrania,
en el cual 2 o 3 ciudades que se quedaron sin luz durante no sé cuánto tiempo, ¿entiendes? Hace un par de años, un grupo que esto no se sabe muy bien de dónde es, pero de ransomware, tumbó completamente una infraestructura en Texas que se llama Colonial Pipeline, y durante 1 o 2 semanas en Texas prácticamente no había gasolina, ¿no? ¿Y qué pidieron a cambio? Un rescate de no sé cuántos millones de Es que dólares. imagínate que nos dejan sin agua. Sí, O sin estaría energía. bien. Sin la Yo no energía, sobrevivo. sin la energía no puedes encender ni cargar el móvil, ni Sí, el ordenador, sí, ni poner el sí, sí. microondas, ni Menos, calentar el agua. sí, total. Ahora, aquí en Europa hay regulaciones, y en Estados Unidos también, de hecho, Ujú. para proteger las infraestructuras críticas y subir el nivel de seguridad de estas infraestructuras, lo Claro. cual hace que de alguna manera Ujú. reduce el riesgo. Antes, cuando me hablabas de regulación, me has hablado, por ejemplo, del caso de Portugal y el tema de los seguros, ¿no? Que Mm, no están asegurados los costes de un ataque del fraude contra el CEO, ¿no? Un lo- ransomware. no, para precisar, lo que no está asegurado en Portugal es el rescate. Es decir, que tú Vale, le vale. pagas al cibercriminal para Ujú. restablecer los sistemas, pero eso es una parte del coste de un incidente. Hay costes legales, tienes que pagarles a profesionales de ciberseguridad, tienes que pagar gente que hace las relaciones públicas. Todo eso también tiene un coste, y eso obviamente se cubre, ¿no? Y, por ejemplo, la regulación en otros países vecinos, estoy pensando en Francia, ahí... Ahí hay regulaciones también. Hay una nueva ley que se llama LOPMI, que básicamente lo que hace es que si una empresa es atacada y tiene un seguro, tiene que hacer una denuncia ante la policía y proporcionar una cierta cantidad de información sobre ese ataque. Ujú. Mirando a futuro, recomendaciones para todas aquellas empresas, estamos hablando de empresas, de gobiernos, de administraciones, de empresas grandes, pequeñas, pero también de personas. Mm, ¿Qué sería lo básico? Un decálogo de recomendaciones mm, para protegerse. Yo entiendo que la protección al 100% no existe, ujú. pero para protegerse al máximo, el estar prevenido. Primero, yo pienso sensibilizar. Tú estás hablando de gobiernos, de sociedad. Pienso que como sociedad, como en las empresas en general, tenemos que estar más sensibilizados a estos temas. Pienso que todas estas temáticas de ChatGPT, de inteligencia artificial, han hecho que el debate ha reaparecido. Hay un tema con la ciberseguridad, es que cuando todo está bien no se habla de ella. Y cuando todo está bien es que o sea, cuando no pasa nada, no se habla de ciberseguridad. Mm. Y pienso que en las empresas, desde el punto de vista ejecutivo, se tienen que entender que esto no es un gasto, esto es algo que te protege a tu empresa. Es como si tú vas a la guerra, te tienes que poner un chaleco antibalas, ¿sabes? Ujú. Básicamente. Entonces, y que la ciberseguridad no necesariamente es cara. Hay cosas con controles de seguridad que son muy baratos y que se pueden implementar con mucha facilidad. Con respecto al decálogo, yo recomendaría ver la página del INCIBE. Ujú. Ellos, esta organización de ciberseguridad española, que es muy, muy buena, y ahí sí tienen una cierta cantidad de guías para grandes empresas. Pero lo más interesante es sobre todo para las pequeñas empresas que no suelen tener demasiados recursos para cubrirse de ciberseguridad. Porque quizás las pequeñas empresas piensan, esto, No me va a pasar. claro, yo, Y yo lo en un entiendo. mundo tan grande de pequeñas y medianas Y, empresas, ¿por qué a mí? Total, y además tienen otros riesgos, otras problemáticas que son mucho más visibles, y obviamente se ocupan de lo que es visible, ¿no? El problema de la ciberseguridad es que, como te digo, tú no piensas en eso hasta que te pasa. Entonces, me parece importante sensibilizar. El problema es que para una pequeña y mediana empresa, un ataque a sus datos, ¿no? A su sistema informático puede suponer el inicio de la muerte. Uf, sí. Ya no me acuerdo el nombre, pero estaba viendo un documental en Suiza, o sea, una empresa más o menos mediana que hacía, creo que muebles. Un ransomware de estos les tumbó la producción durante 2 o 3 semanas, y la empresa quebró, simple y llanamente. Las empresas grandes que tienen un stock, Ujú. que están en la bolsa, se estima que pierden en un año más o menos entre 5 y 7% de su valor. O sea, tomando en cuenta todos los Ya. cambios del mercado y Ajá. tal, pero eso puede costar mucho dinero, Ujú. mucho dinero. Oye, para terminar, Joel, ¿qué es lo que hacéis en Bizley? Nosotros, por un lado, aseguramos, somos una aseguradora, Ujú. pero también vamos más allá. Apoyamos a nuestros asegurados en caso de incidente. A mí me llaman todos los días asegurados que tienen incidentes, y yo los ayudo, los guío, los pongo en contacto con empresas especializadas.
También proporcionamos servicios de prevención. O sea, nosotros queremos acompañar a nuestros asegurados para que su nivel de riesgo baje y para que ellos se sientan bien y puedan hacer lo que ellos hacen. O sea, y vuestros asegurados son grandes empresas, administraciones, pero también pymes de todo tipo de sector y de todo tipo de región. En España tenemos muchas pymes. Es lo que más tenemos. Y nosotros somos capaces de ayudar tanto a pymes como a grandes empresas. Y habéis notado una mayor sensibilización por parte de las pymes y por parte también de las personas, ¿no? Yo pienso que sí. Realmente yo pienso que sí. Y ya solo basta con ver el mercado del seguro de ciberseguridad, que está subiendo y que está en pleno crecimiento. Entonces, y ya sabiendo que el seguro, no hay que pensar que es lo único que tú vas a tener que... yo tengo un seguro y ya está. En realidad el seguro viene después de que tú hayas implementado una cierta cantidad de medidas. Es decir, que los que a nosotros nos están llamando ya han respondido de alguna manera a este problema. Pues Joel Duquene, analista de riesgos cibernéticos de Beazley. Muchísimas gracias por poner tu granito de arena en esta mayor sensibilización por parte de personas, por parte de empresas grandes y pequeñas y sobre todo por hablarnos de esas tendencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Y hasta pronto. Chao. Un abrazo. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Gracias y nos reencontramos mañana a partir de las 7. Hasta entonces, adiós. Beazley, aseguradora especializada líder en ciberriesgos, ha patrocinado este espacio.